Bueno, el tema de esta muestra, o el origen, Celia me propuso hacer una muestra cuando yo en enero me mudé a Bolívar. Recordábamos la nota que hicimos con Clara, que fue días o 2 semanas después de haberme mudado. Y más o menos para la misma época, Celia me propuso en algún momento del otoño-invierno hacer una muestra. Yo había pensado originariamente otra obra que tiene que ver más con lo que yo hago con pintura, bueno, una obra que en realidad vengo elaborando, pero que al toque me di cuenta que era absurdo porque en realidad esa obra requiere un espacio mayor. Eh, entonces empecé a dudar sin preocuparme mucho, mientras seguía como, que es una cosa que sigo haciendo, acomodando la casa de mi abuela y de mis tías. Y comento esto porque tiene mucho que ver con la muestra, el tema de la casa. Salvo una obra que es la de estos no, algunos de estos pequeños cuadros son los únicos marcos que yo traje. El resto de la obra está enmarcada en los marcos de la casa. Llegué a juntar 14 cuadros que tenían reproducciones. Uno solo tenía una foto que obviamente conservé, que de hecho se la mandé a mi madre, que era una foto familiar. El resto eran reproducciones. A mi tía Nelly le gustaban mucho los impresionistas, había mucho Monet, Manet, y además estaba en bastante mal estado de conservación, llevaban años ahí. Entonces yo ya de hecho los había sacado de las paredes y había puesto obra mía, obviamente, que es lo que hago en todas las casas que voy. Y cuando empecé a pensar qué voy a hacer para Casa Negra, por un lado dije, voy a aprovechar los marcos, y por otro lado, bueno, una obra que yo vengo desarrollando que es más que son dibujitos, algunas, o sea, son toda obra pequeña, tinta y color. El color en la mayoría de los casos se trata de marcadores transparentes, que son unos marcadores que se usan mucho para manga, que son estos que te permiten, como si fueran pinceladas, y superponer colores y que se mezclen. Es un material muy interesante que lo vengo trabajando hace un par de años. Y cuando llegué también empecé, en los momentos que me dejaba todo el tema de la mudanza y acomodar la casa, a hacer unos dibujitos que se llama la serie del recién venido, que obviamente era Sergio Recién Venido Bolívar. Y entonces me decidí por esa obra. Yo había hecho como unos 20, 25 dibujos, la mayoría con color. Hice una selección de esa obra y después busqué algunos otros que tenían que ver con las cosas que yo estoy pintando. Y hice como una selección que me parecía que conceptualmente y formalmente dialogaban bien. Y entonces, bueno, poco eso, los marcos, y ahí estaba la muestra ya, y efectivamente es eso lo que estoy presentando. Recién hablaste de lo conceptual. Se nota un estilo, a ver, yo no entiendo nada de esta rama del arte, claramente, y de otras tampoco, pero digo, se nota o da la sensación de un estilo muy particular, muy personal, que no se parece por ahí a otros que haya visto en otros momentos. ¿De dónde nace tu estilo para dibujar y para pintar? Y si hay alguna ascendencia, digamos, en otros artistas. Buena pregunta, pero difícil porque, bueno, a mí por lo menos me cuesta, supongo que a todos los artistas les cuesta hablar de su propia obra. De hecho, muchos hasta hacemos como, a la hora de tener que hablar, buscamos ayuda. Es difícil hablar de uno mismo, o mejor dicho, de la obra de uno. Sobre todo, bueno, porque yo llevo ya, no sé, casi 50 años haciendo esto. Empecé en la adolescencia, fue mi formación. Yo no soy músico aficionado en realidad, yo soy formado como de Luna, en esa época no existía, pero digamos de las escuelas de Bellas Artes. Yo diría que lo que yo hago tiene, por un lado, una
una influencia muy grande de lo que se llama el constructivismo, que en Latinoamérica fue, bueno, en los años 10, 20, Torres García, el uruguayo, de esa línea de los pintores europeos podría hablar, no sé, de Paul Klee, pero también de Picasso. El constructivismo tiene alguna relación con el cubismo también. Yo creo que toda esa escuela, el postimpresionismo en general, es mi fuente. Y después, yo no sé si está esa influencia o la deseo, están estos pintores más americanos, Rufino Tamayo, Wilfredo Lam. Wilfredo Lam fue un cubano también muy influenciado por Picasso, pero que tiene le agrega un componente afroasiático, si querés. Bueno, Tamayo es un mexicano que para mí es uno de los más grandes pintores de América o quizá del mundo. Esas serían mis influencias y voy y vengo de la abstracción a la figuración. Yo creo que eso más o menos definiría lo que yo hago. Difícil definir un estilo igual, ¿no? O sea, como digo, definirlo verbalmente. Sí, porque además es como, una vez hay una anécdota muy interesante de... Bueno, en realidad, si la googleas, esa anécdota es genial porque tiene varios autores. Unos dicen que lo dijo Frank Zappa, otros dijo... no importa quién lo dijo. Le preguntan en este caso, ponele que fuera Frank Zappa, sí, que hable sobre su música, y él dice, hablar de música es como bailar arquitectura, dice él. Es decir, ¿cómo puedo hablar de algo que tiene un propio lenguaje? No puedo poner en palabras que ya es un lenguaje, hablar de otro lenguaje que en este caso es la música. Bueno, yo creo que la dificultad de hablar de la obra gráfica o plástica es eso, que es un lenguaje que habla por sí mismo o no, pero es difícil ponerlo en palabras, ¿no? Sergio, ¿hasta cuándo va a estar la muestra? Te pregunto si los cuadros también están en venta o solo es exposición. Bueno, la obra está en venta, todas las obras están en venta. Va a estar colgado hasta finales de julio, o sea, junio y julio, 2 meses. Bien, bien. Bueno, la idea es que no sea la primera, digamos, sino que por ahí sea parte de algún ciclo propio, incluso de exposición, ¿no? Ojalá. Yo sigo, como te contaba al principio, tengo un proyecto de obra muy grande, que ojalá en algún momento aparezca en Bolívar un lugar que me ofrezca, no sé, paredes muy grandes para poder montarla. Pero seguramente sí va. Creo que hacer esto parte de hacer esto es también mostrar, ¿no? Si bien generalmente los artistas plásticos somos famosos por ser muy canutos, muy metidos en el taller y un poco de eso es verdad, nos interesa más generar obra que después salir a mostrarla, pero sí, ojalá pronto se perfile una muestra más grande.